Vamos a entrar entonces en el detalle de la palabra. Desde la epístola o carta que el apóstol Pedro escribe, ¿cierto? En su primera carta. ¿Cuántas epístolas escribió Pedro? 2, ¿cierto? Primera epístola, carta del apóstol Pedro y segunda, 2. Y están al final, ¿cierto? Por allá casi al final, ¿ya? Antes de llegar a Apocalipsis. Y está antes también de las epístolas de Juan. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol? Epístolas de Juan, 3. Entonces, en esa primera epístola, carta del apóstol Pedro, vamos a mirar en el capítulo 1 de esa carta. Sí, vamos a mirar ahí qué nos quiere decir el Señor hoy. Recordemos que cuando se escribió todo esto, no se escribió con capítulos ni versículos. Esto lo acomodaron después. Originalmente fue una carta seguida sin divisiones como capítulos. Fue después, mucho más adelante, concilios que decidieron dividirlo en esta forma según los temas que se iban tratando. Entonces dividían 1, 2, 3 por capítulos. Y la mayoría de todos estos escritos fueron en hebreo. Se nos ha mentido durante mucho tiempo y entre poco quizás vamos a ver mucho de eso, de que apoyan a aquellos muchos que fue en gran mayoría escrito en griego. ¿Sí? Muchos teólogos afirman, porque a la vez ellos recibieron de otros y de otros, y entonces esa mentira se fue propagando. Es como cuando tú vas a la universidad, tú crees en todo lo que te están enseñando allá, ¿cierto? Y sales y ejerces la carrera porque lo que te enseñaron crees que es la verdad, pero quizás nunca entraste a mucho más profundidad. Pocos hombres en la vida han hecho eso y son los que han traído las reformas, ¿ya? Hombres que se atreven a ir más allá, a romper los paradigmas. ¿Listo? Entonces, esto es algo que debemos entender. Algunas partes fueron escritas en griego y como nos mencionan de que algunos evangelios fueron en griego, eso es mentiras. Fueron traducidos al griego y como escondieron los originales, tuvieron que traducir desde el griego al español. ¿Alguien sabía eso? Pero muchos entonces dicen, no, es que fue desde el griego. Falso. Los apóstoles eran ¿qué? Hebreos. Si usted es colombiano, no va a escribir en chinguán, un ejemplo, para no ofender a nadie en el mundo. Eh, usted va a escribir español, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. De hecho, yo le aseguro que los apóstoles escogidos por el Señor, muchos no sabían en su totalidad el griego, que supieran algunas palabras, algunos dialectos, algunas cositas, pero no, ¿cierto? Y gloria al Eterno porque está trayendo esta verdad en este último tiempo, porque la verdad la conoceremos y nos hace libres, ¿ya? Nos hace libres. Y Él está permitiendo que en este último tiempo conozcamos la verdad, ¿ya? Para que seamos libres de todas esas ataduras ideológicas, doctrinales que nos enseñaron y que atan nuestra, ¿qué? Conciencia, conocimiento. ¿Sabe por qué el enemigo quiso que se hablara más el griego casi siempre? ¿Quién es el príncipe de Grecia?
Grecia, los griegos tuvieron que ver muchísimo con muchas deidades. Mucha mitología proviene de allá, ¿o no? Entonces, ¿quién sabotearía o manipularía la palabra del Señor? Y gloria al Eterno por los que abrimos nuestra mente a lo que es el conocimiento revelado del Señor. ¿Ok? Les digo esto porque es necesario que vayamos saliendo de lo que ya conocíamos, que no es tan verdad, a lo que realmente el Señor quiere que aprendamos como verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer, ¿sí? Al inicio, el verso 1-2 nos habla de una del saludo más bien del apóstol Pedro, ¿cierto? Saluda. ¿A quién? A los escogidos y a los que está dejando esta carta hoy a nosotros. Pero luego del saludo viene en el verso 3, donde se nos habla de que somos ¿qué? Y ahí hay un título en algunas Biblias, renacidos a una esperanza de salvación. Y dice el verso 3, bendito es Elohim. Elohim, la palabra Elohim es Dios, ¿ya? No uso la palabra Dios, muchos sabemos por qué, porque la palabra Dios deriva de la palabra Deus, que Deus significa Zeus, y Zeus es un dios de la mitología griega, que es el dios de dioses de la mitología griega. Entonces yo decirle Dios al Eterno es decirle Zeus. Por eso yo lo saqué de mi vocabulario. Entonces, las Biblias todavía tienen esto porque no indagaron en ese punto cuando tradujeron, pero gloria al Eterno que habemos, cuéntese ahí, hombres, hay hombres y mujeres en este tiempo que escudriñamos un poco más, ¿cierto? Para saber cómo no ofender el nombre, ¿ya? O al Eterno. Entonces dice, bendito es Elohim, o el Eterno, o el Señor, como quiera decirle, bendito es Elohim, Padre nuestro, Señor de Yeshua Mashiach. Cuando hablo Yeshua es porque el nombre real original del Señor no es Jesús, es Yeshua. Ese fue el nombre que el ángel Gabriel le dio a María. ¿Ya? Y Cristo es Mashiach, Mesías, enviado. Entonces, desde el original, yo hablo en estas palabras, en estos nombres, para no ofender y lo digo así. ¿Ya? Bendito es Elohim, Padre nuestro, Señor Yeshua Mashiach, quien por su abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo a la esperanza de salvación mediante la resurrección ¿de quién? De Yeshua Mashiach. En su versión debe estar Jesucristo, ¿cierto? Más adelante les un estudio acerca del nombre de Jesús. ¿Qué es Jesús y qué es Cristo? Listo. Miren lo que está diciendo este verso. Miren lo que está diciendo. Bendito es Elohim, Padre nuestro Señor, ¿sí? De nuestro Señor Yeshua, quien por abundante misericordia, ¿cómo dice su versión? ¿Qué? Ok. Habla del nacimiento, nos hizo nacer de nuevo, ¿cierto? A la esperanza de salvación mediante la resurrección ¿de quién? De Yeshua. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí que eso dice la Biblia? Bueno, y si yo le digo a usted en este momento que al día de hoy nadie ha nacido de nuevo, empiezan a romperse los cerebros, empiezan a romperse, ¿cierto? Y gloria al Eterno, que siempre que venimos hay esa ruptura en nuestro conocimiento y a Él es la gloria por eso.
porque esto no es de hombre, sino de Él. Cuando hablamos esto delante de gente que, entre comillas, conoce, ¿cierto? Teólogos, más que todo. Ellos van a decir, pero ¿cómo está diciendo usted semejante herejía? Y yo entonces le diría, no, más herejía es lo que tú has pensado y has enseñado. Pongámonos de acuerdo. Vamos a basarnos en la palabra y vamos a saber por qué nadie ha nacido de nuevo. El tema de hoy es ese. Nadie ha nacido de nuevo. Ese es el tema. ¿Está pesado el tema? Yo creo que muchos están que como que venga, a ver, yo no nací de nuevo. ¿Cómo así? Santo. Mire, muchos cuando llegan a una congregación, todos llegamos a una congregación, y algún día nos dijeron, ¿cierto? ¿Quiénes vienen hoy por primera vez a este lugar? Levanten la mano, levantamos la mano. Y entonces pasen acá, vamos a orar por ustedes y pasamos al frente. Y empieza el pastor a decir, repita conmigo. Y entonces, bueno, Señor Jesús, venimos delante de ti, nos arrepentimos de todo el pecado. Y hacemos toda esa oración llamada oración de fe. ¿Cuántos lo hicimos algún día? Ah, y los otros todavía no. Bueno, gloria al Eterno no lo han hecho, porque van a aprender realmente, ¿cierto? Casi todos pasamos por esa escuelita, ¿cierto? Por eso. ¿Y el Señor lo permitió? Sí. ¿Fue de bendición? Sí. Porque, escúcheme bien, el Señor en su misericordia nos permitió muchas cosas, ¿ya? Que hacíamos para con Él, pero que no eran de la forma que debían ser. Pero nos las permitió porque Él sabía que ignorábamos la verdad. Pero a medida que conocemos la verdad, Él ya no nos permite volver atrás. Cuando a ti se te da conocimiento de algo, es como cuando usted le dice al niño, ya usted lo ve consciente y dice, bueno, hijo, a partir de hoy, si tú te robas una de estas monedas que dejo sobre mi nochero, si tú la coges para gastarla en lo que crees o lo que quieres, sin mi consentimiento, eso es robar. Y le explica el término robar y qué pasa y todo esto. Y entonces el niño, ya de 7 añitos, un ejemplo, 8 añitos, ya sabe, oh, mi papá me enseñó que si cojo una es quitarle a él, es robarle, esto tendrá consecuencias y aquello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empieza a tener conocimiento el niño. Si el niño va y coge una de las monedas habiendo entendido el mensaje que el papá le dio, escuche bien, ¿qué pasa? El papá, ¿qué puede hacer con el niño? Pueden ir y decirle, mira, te había advertido que si hacías esto es mal hecho y que si lo hacías te ganabas una, como decimos acá, una pela, ¿cierto? Un castigo, ¿o no? Sí, es así. Se podía ganar un castigo. Y preciso, el papá puede que le castigue o puede en su misericordia decirle, te la paso en esta ocasión. ¿A cuántos el Señor nos pasó muchas? Uf, recordemos que lo dice claramente, ¿cierto? Juan 6:23, ¿el pago de qué? El pago del pecado es la muerte. ¿Cuántas veces hemos pecado? Pregúntele al que está a su lado, entonces, ¿por qué estás vivo? Por misericordia estamos vivos, ¿cierto? Pero buenos que fuimos para pecar. Ahora, ¿cómo así que nadie entonces es nacido de nuevo? Vamos a ir por partes. Hablo de todos como humanos, la humanidad en la tierra, entre toda la humanidad, excepto Yeshua, excepto Él, nadie ha nacido de nuevo, ¿cierto? Nadie ha nacido de nuevo. ¿Y cómo es esto?
Pero si yo hice la oración de fe y me dijeron que al hacer la oración de fe yo ya empezaba, yo ya nacía de nuevo, es un error. Desde la escritura, ¿cierto? Desde la traducción. ¡Wow! Entonces, ¿durante cuántos siglos se cometió el error de pensar de que ya éramos nacidos de nuevo? ¿Cierto? Mucho. Pero gloria al Eterno, escúcheme bien, que el Señor ha tenido paciencia y por eso está trayendo la revelación de su verdad para este último tiempo por la gran cosecha que habrá al final de este tiempo. Para que realmente todos entendamos el lenguaje del reino como debe ser. ¿Ya? Casi que completo en lo que el Señor nos permite. Miren ahí en el verso 3, donde dice, ¿ya? Quien por su abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo a la esperanza de salvación mediante, ¿qué? La resurrección de Yeshua. Entonces, esto solo lo ha logrado Yeshua, el nacer de nuevo. ¿Cómo lo logró él? Mediante su resurrección, ¿ya? Mediante la resurrección. Cuando él vence la muerte, ¿ya? Él vence sobre la muerte. Cuando él resucita, entonces es ahí cuando él, ¿qué? Resucita en un ¿qué? Cuerpo incorruptible, glorioso, como llamamos. Ahí él está nacido de nuevo. Listo. Hablando de Yeshua como hombre, ¿cierto? Entre los hombres, dentro de la parte de la creación, porque él es el primogénito de la creación, eso lo explicamos en uno de estos videos anteriores, porque Yeshua es el primogénito de la creación. Yeshua fue creado y vimos si había sido creado o no había sido creado, ¿cierto? Y eso, si quieren, entran y lo pueden ver ahí en internet. Es bueno que llevemos la secuencia de los temas que vemos. Y también él es el primogénito de entre los muertos. ¿Listo? El primero que resucita con cuerpo glorioso es Yeshua. Entonces, él tiene ese nacimiento de nuevo mediante su resurrección, porque venció la muerte. ¿Cómo la vence? Cuando vence primero, ya, el no caer en tentación en la tierra, el no haber pecado. Cuando él no peca sobre la tierra, habiendo sido tentado en todo, esto le da ¿qué? Total autoridad y poder para morir y poder volver a tomar su vida, resucitar. Es el único que nunca pecó sobre esta tierra. Y por eso su santidad, que nunca fue corroída, corrompida, ¿cierto? Esa, digámoslo, santidad en la que él vivió le dio total autoridad para hacer lo que él vino a hacer. Y es morir por nosotros y resucitar, ¿sí? Y en su resurrección, levantarnos a nosotros también, ¿cierto? De la muerte. Entonces, nadie ha nacido de nuevo. No es nacer de nuevo. Escúcheme, esa palabra de nacer de nuevo no debe ir ahí. No es nacer de nuevo. Es mediante la resurrección, su resurrección, ¿ya? La de Yeshua, que Él nos ha engendrado de nuevo. Escúcheme bien. ¿Nos a qué? ¿Es lo mismo nacer de nuevo que engendrados? No. Entonces, ¿dónde está el error? Vamos a mirarlo. ¿Ya? Yeshua nos ha engendrado de nuevo. ¿Cómo así? Nos ha engendrado de nuevo a una esperanza viva. ¿Ya? A una esperanza viva. Como Él ha resucitado de los muertos. Tenemos entonces nosotros ahora que una esperanza que viva. Viva. ¿Cómo funciona esto? Esa es la semilla que ha sido implantada en nosotros. ¿Ya?
Esa es la semilla que ha sido implantada en nosotros. Esa es la realidad del espíritu del Ruaj. Espíritu es Ruaj. ¿Sí? Kodesh es santo. Espíritu Santo, de Elohim. Esa es la realidad de Él, ¿cierto? Del Espíritu Santo, del Señor viviente en nosotros. Esa semilla debe ser cultivada. Escúcheme, esa semilla debe ser cultivada, cuidada, nutrida por cada uno. Ojo. Yeshua, cuando viene a la tierra, es la semilla enviada del Padre. Iba a ser una diapositiva hermosa que tengo hace tiempo por realizarla en estos días. La realizo, toca con de pronto CorelDRAW o Photoshop. Pero imagínenla, es el globo terráqueo así hermoso, la tierra azul hermosa como se ve desde, la muestran, sí, fotografía desde el espacio. Y esa tierra simboliza el óvulo. Y le iba a hacer un espermatozoide, sí, entrando a la tierra. Ese espermatozoide representa la vida de Yeshua, que fue enviado a fecundar, ¿qué? La tierra. La tierra somos nosotros. Si van a ver las enseñanzas de hace días atrás, hablamos de la tierra. ¿Cuántos lo vieron? Si hablamos de la tierra, hablamos de qué es la tierra, hablamos de dónde venía nuestro ADN, hablamos de muchas cosas en esos temas anteriores. Para los que no lo han visto, sí, es una secuencia de todo esto, ¿ya? Y podrán entender mucho más profundo la temática. Entonces, Él es la semilla que ha sido implantada en nosotros, ¿ya? Esa es la realidad de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y debe ser esa semilla, entonces, como le digo, cultivada, cuidada, nutrida por cada uno de nosotros. Hasta llegar, escúcheme, a la estatura y medida del Mashiach, del Mesías, del enviado. Esa semilla que fue introducida en nosotros, ¿ya? Esa semilla es la que nos tiene a nosotros que hacer, ¿qué? Crecer hasta la estatura de quién, como dice la Escritura, del varón perfecto, de Yeshua, del Mashiach. Y esa semilla en nosotros, la pregunta es, ¿cómo la estamos cuidando? ¿Cómo la estamos nutriendo? ¿Cómo la estamos abonando? ¿Ya? Cuidando. ¿Cómo la estás cuidando? El contexto nos muestra que debe ser engendrado de nuevo, no nacer de nuevo. Engendrado de nuevo, no nacer de nuevo. Y ya lo voy a apoyar. Veamos el mismo error en el verso ahí mismo del mismo capítulo, en el verso 23. ¿Qué nos dice en el verso 23? Dice, como hombres nacidos de nuevo, otra vez se repite el error, nacidos de nuevo. Entonces, como hombres nacidos de nuevo, coma, no de simiente, ya me está hablando de semilla, no de simiente corruptible, sino de una, ¿qué? Incorruptible. Me está hablando de semilla, ¿ya? No que se daña, no que se corrompe, sino de una que no se corrompe, incorruptible. Y sigue diciendo, mediante la palabra viva de Elohim, que permanece para siempre. ¿Alguien está entendiendo? Entonces vemos que ahí en el verso 23 también tradujeron nacidos de nuevo, como en el verso 3 que pusieron hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer de nuevo. ¿De dónde se sacaron esta palabra entonces? ¿Por qué no tradujeron bien? ¿Por qué lo hicieron así? Estamos viendo que tanto en el verso 3 como en el verso 23 se está hablando de una semilla que viene, ¿cierto? Del lado ¿qué? Masculino, porque la semilla solo puede venir, hablando del ser humano, solo puede venir del hombre.
La mujer no tiene semilla. El hombre tiene la semilla, por eso se llama semen. ¿Ya? Semilla. Y esa semilla fecunda el óvulo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra ideología que no sea de género? Bueno, entonces está hablando de una semilla que viene del lado masculino, que debe crecer, escúcheme, crecer, madurar, hacer un hombre nuevo. Ah, entonces ya es no nacer de nuevo, hacer un hombre ¿qué? Nuevo, ser un hombre nuevo. Vemos que el verso 23 nos está hablando de simiente, no nos está hablando, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando nos está hablando de simiente, entonces ¿de qué nos está hablando? ¿De ser qué? Engendrados, no nacidos de nuevo, sino engendrados de nuevo. ¿Ya? Engendrados de nuevo. Y esto entonces debe, esta semilla, ¿cierto? Debe crecer, madurar, hacer a un hombre nuevo. Ahí entra mujer y hombre y mujer. Cuando Yeshua entró en la vida de una mujer o de un hombre, ya nos engendró de nuevo, nos engendró de nuevo. Y entonces crecerá a la estatura del Mashiach, si es alimentada, lógicamente, claro está, si es alimentada, si es nutrida correctamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué cometieron este error? Y tendríamos que ir a mirar desde el griego, ¿ya? Para la palabra nacido de nuevo, en el griego está la palabra anagenao. Escúcheme, la palabra anagenao, desde el griego, significa nacidos de nuevo, o también tiene otro significado, engendrados de nuevo, ¿ya? ¿Qué es lo tremendo? Que en el griego es la misma palabra para referirse a ambas cosas. En español hay una gran diferencia entre nacer o ser engendrado, pero se viene del lado masculino, ¿ya? Como en este caso. Entonces, es engendrado de nuevo, ¿ya? Es engendrado de nuevo. ¿Por qué? Porque la semilla fue implantada. Yeshua viene a la tierra como semilla. ¿Listo? ¿Para qué? Para engendrar de nuevo lo que hay que engendrar en el hombre, para que llegue el día en que tenga que nacer de nuevo, nazca de nuevo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no le está quedando claro? Yo creo que vamos bien, porque no conocíamos esto. No sabíamos que esa palabra en griego, anagenao, significaba las dos cosas. Tanto nacer de nuevo, nacidos de nuevo, como engendrados de nuevo. Entonces, cuando yo veo aquí en el verso 23 que me está hablando claramente y me dice, como hombres nacidos de nuevo, no debe ser así, sino engendrados de nuevo, porque seguidamente dice, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Ah, entonces ya me está hablando de semilla, ¿cierto? De una simiente perfecta. ¿Y quién trajo la simiente perfecta? Yeshua. La semilla perfecta la trajo Yeshua para sembrarla ¿en quién? En nosotros. ¿Estamos entendiendo? ¿Cierto que sí? Ahora, cuando aceptamos a Yeshua, somos engendrados de nuevo, no nacidos de nuevo. Cuando usted hizo la decisión de fe, decidió recibir a Yeshua en su corazón, no porque salió al frente de una iglesia a hacer la oración, no, es que mucha gente sale y realmente no se lleva la semilla. Lo hizo por aparentarle o no sé qué. Muchos pueden recibir a Yeshua en su corazón estando a solas en su casa, ¿cierto?
Cuando alguien cae de rodillas, arrepentido, donde quiera que caiga arrepentido de su pecado, dice, perdón, Señor, me arrepiento, yo te quiero conocer, algo así, y lo invita a su vida, ahí está siendo engendrado. ¿Ya? Muchos, miles o millones que en el mundo entero han asistido a una congregación y han hecho la tal decisión de fe, ¿ya? Han salido sin ser engendrados. Es por eso que abundan muchos que asistieron a congregaciones, pero hoy ya no están. ¿Aló? ¿Por qué? Porque intentaron ser fecundados, pero no le permitieron a ese esperma, digámoslo así, a esa semilla, a esa cera, engendrarlos de verdad. Quien ha sido engendrado de verdad y cuidado de verdad, jamás será un aborto espiritual, jamás volverá atrás, siempre irá en crecimiento. ¿Aló? La gloria sea para el Señor. Y digo la gloria sea para el Señor por cuanto todos aquellos que llegamos al Señor un día y nunca nos hemos apartado, gloria al Eterno. Y sigamos cada vez más firme, porque dice el que quiera estar firme, mire que no vaya a caer. Entonces yo no me puedo apoyar en lo que hasta hoy viví. Que oré, se sanaron todos los enfermos, que resucitaron muertos, que prediqué muy lindo, que hice muchas cosas. Eso ya pasó. Terminamos esta reunión y por más gloria y bendición que haya sido derramada hoy, ya pasó. Si lo hicimos bien, gloria al Señor, fue para la gloria del Señor. Pero si ya la siguiente hora pecamos, estamos por fuera. Y podríamos ser, ¿qué? Perdedores, destituidos de la gloria. ¿Ya? Porque al que más se le da, más se le exige. Yo quiero que vayamos masticando todo esto, discerniendo la palabra del Señor. Entonces, cuando aceptamos a Yeshua, somos engendrados de nuevo. Vamos a mirarlo desde la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 1. Y vamos a ir corroborando que les estoy diciendo algo que es verdadero y que no es herejía, como al principio en su mente pudo haber pensado. Listo. Ahora, dice primera de Juan, capítulo 5, verso 1, y nos dice, todo el que cree en Yeshua, el Mashiach, ¿ya? Es que, y dice ahí, nacido de Elohim, y todo el que ama al que engendra, ama también al que es, ¿qué? Nacido de él. Ah, entonces, ¿cómo me va a relacionar dos palabras que no caben? O me habla entonces de nacer de nuevo o de engendrar. Y aquí está diciendo, todo el que cree en el Mashiach es nacido de Elohim. Ahí en ese nacido entraría engendrado de Elohim. Todo el que cree en Yeshua es engendrado. ¿Por qué debe ir la palabra engendrado? Por lo mismo que pasó en lo que acabamos de leer de la epístola de Pedro. Porque sigue diciendo, y todo el que ama al que engendra, ya, ama también al que es nacido de él. ¿A qué se refiere? Y todo el que ama al que engendra. Y leemos completo. Todo el que cree en Yeshua, el Mashiach, es engendrado de Elohim. Y todo el que ama al que engendra, o sea, al Padre, todo el que ama al Padre, porque Él es el que engendra, ¿ya? Ama también al que, ¿qué? Es nacido de Él. ¿Quién nació de Él? Yeshua. Es el único que ha nacido de nuevo. Entonces se está refiriendo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que cuando tradujeron
en vez de traducir con de la palabra anagenao, en vez de traducir engendrado, traducieron nacidos. Esa fue la gran equivocación, ¿ya? Y como esto, hay muchas cosas más en la Escritura que el Señor nos va a ir aclarando, ¿ya? Que el Señor nos va a ir aclarando. ¿Por qué? Porque es delicado que usted piense que usted ya nació de nuevo. No. Por eso la Escritura dice, el que es nacido de nuevo, ¿qué? No. Ah, muy bien. La palabra nos dice, el que es nacido de nuevo, no peca. Levanten la mano, ¿cuántos no volvieron a pecar? Ah, entonces no hay ni uno solo nacido de nuevo. Ese mero ejemplo nos demuestra que nadie ha nacido de nuevo. Porque dice, el que es nacido de nuevo no peca. Ese solamente fue Yeshua. ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a nacer de nuevo? Vamos a ir mirando. ¿Ya? Entonces, cuando aceptamos a Yeshua, somos engendrados de nuevo. ¿Y qué es lo hermoso? Ahora ya de simiente incorruptible. Porque el que engendra es ¿quién? Ya. Yeshua fue el que vino a engendrar. ¿Cierto? Yeshua fue enviado a eso, a engendrarnos de nuevo. No, no, todavía no es el nacimiento. Ya vamos a ver cuándo viene el nacimiento. ¿Ya? Vino a engendrarnos de nuevo. Y gloria al Eterno si usted está creciendo después de que fue engendrado. Gloria al Eterno si usted está permitiendo que el Espíritu Santo lo nutra para que le dé el crecimiento, alcanzar la estatura de Yeshua. ¿Ya? Entonces, ya no estamos engendrados de simiente corruptible. Ya no somos hijos de Adán. Y los israelitas todavía hablan, mi padre Abraham, mi padre Abraham. ¿Usted sabe por qué el Señor en Juan capítulo, en Mateo 23, verso 9, dice, no llamen a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y está en los cielos? Es debido a que ellos llamaban Padre Abraham, Padre Abraham, Padre Abraham. Entonces, ¿y qué dijo? Venga, es que nadie en la tierra es Padre. Que el Señor le dijo a él que iba a ser Padre de multitudes, sí, pero el real Padre está en los cielos. Mateo 5:48 habla y dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es que perfecto. Entonces, Él es el único que merece el título de Padre nuestro. ¿Ya? Padre nuestro. Y entonces ahorita fuimos engendrados de una simiente incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no se corrompe. ¿Ya? Incorruptible. Si usted recibió esa semilla a Yeshua en su vida, déjeme decirle que fue engendrado con una semilla que no se corrompe. Pero es que tengo luchas y todavía a veces como que me caigo y en tentación y vuelvo y me levanto y vuelvo. Trate todos los días de ser mejor. Que lo que hizo malo ayer, trate de hacerlo el día siguiente, el día de hoy, mejor. Y que lo que hoy hizo, cierto, mal, aunque lo hizo mejor que ayer, pero hoy hizo otras cosas también mal, mañana que sean mejor que hoy. Y así sucesivamente vamos haciendo crecer esa semilla. Y cada día va menguando en nosotros esa capacidad de pecar. Pero tenemos que estar de la mano. Apartados de Él, nada podemos hacer. Si usted llegó una vez y como que va, viene, como que, y no es constante, no va a crecer. Es como cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, si no le da el alimento, su madre de pecho no le da, y entonces pasan 8 días sin darle, ¿qué pasa con el bebé? Se desnutre, entra en una gran debilidad y puede morir, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir pegados, amamantados.
¿Ya? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Cuando nos apartamos de Él, perdemos fuerza. Nos desnutrimos espiritualmente. Por eso es cuando entonces el diablo lo ve que está afuera y que no ha vuelto y que no tiene contacto con el Espíritu Santo, y cuando el diablo va a traer cualquier cosa para hacerlo caer, para debilitarlo, escúcheme, que nada lo separe del amor del Señor. Nada, nada, porque es que nada en esta tierra es comparado a estar en su presencia. Y es necesario estar en su presencia. Ahora, Primera de Corintios capítulo 15, yo quiero que vayamos también allá. Primera de Corintios capítulo 15, esto se lo explica más ampliamente el Señor a Pablo, de lo que estamos hablando. ¿Listo? Esto acá se lo explica más ampliamente el Señor a Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 50. Miren lo que le dice el Señor a Pablo, ¿cierto? Se lo revela y ya Pablo se lo está predicando ¿a quién? A la iglesia de Corinto. Y dice, pero yo digo esto. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, que era una iglesia en su inicio bien rebelde. Y dice, pero yo digo esto, hermanos míos, carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo, ni la corrupción heredar la incorrupción. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí, revelado por el Señor, por el Espíritu Santo a él? Está diciendo, carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo. Entonces, ¿cómo que usted todavía, si usted y yo todavía pecamos, estamos nacidos de nuevo? Y solamente los que pueden heredar el reino del cielo son los nacidos de nuevo. Entonces, si usted es nacido de nuevo y peca, ¿cómo va a entrar al reino del cielo? ¿Aló? Y mucha gente cree, no, yo ya soy nacido de nuevo, si muero ya voy al reino. Un momento, no nació de nuevo, porque si hubiera nacido de nuevo, no pecaría. No pecamos cuando nacemos de nuevo. Entonces hay gente que está engañada y piensa que nacieron de nuevo. Y se pueden estar confiando en que nací de nuevo, ya tengo la salvación, falso. La salvación se pierde si no la cuidamos. ¿O por qué entonces lo dice claramente en Gálatas, en Corintios, en Apocalipsis? Y habla, no heredarán el reino de los cielos, ni los, dígamelo. Ah, usted se sabe la lista. Ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, y muchos están en la lista. Gloria al Señor que no se le ha olvidado la lista. Téngala más presente que la del mercado. Listo. Ahora, es verdad. Escuche bien. Primera de Corintios 15:50 nos está explicando claramente. Pablo entendió que la carne y la sangre no pueden heredar el reino, no pueden entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Porque ni la corrupción puede heredar la incorrupción. ¿Cómo va a poder presentarse alguien delante del Señor y decir, Señor, es que yo hice la oración de fe y nací de nuevo? ¿Cómo no me vas a dejar entrar al reino de los cielos porque solo dije una mentirita piadosa? Señor, es que solo hice un chance nomás y jugué la lotería una sola vez. Y solo porque jugué una vez el chance y bueno, entendí que no debía participar con suertes, con el sortilegio que está escrito en Deuteronomio 18. ¿Cómo entonces que me vas a impedir la entrada si solamente fue un chancecito? Esto es para el que todavía lo hace. O cosas así semejantes, ¿cierto? No puede, no puede heredar el reino de los cielos porque murió en pecado. No se puede. Para que hagamos entender a muchos esto. Y entonces, ¿qué sigue? Vamos a mirar el orden de las cosas. Vamos ahí mismo en Primera de Corintios, donde estamos, en el mismo capítulo, y vamos a retroceder hasta el verso 23. ¿Listo? Donde nos habla de las varias resurrecciones. Ah, ¿cómo?
Verso 23. Hablándole Pablo a la iglesia en el mismo capítulo, pero versos antes, verso 23 dice, cada uno en su orden. ¿Está hablando de qué? El orden de los que van a ser ¿qué? Resucitados. ¿Ya? Verso 22 dice, porque así como en Adán todos los hombres mueren, así también en el Mashiach, en Yeshua, todos serán vivificados. Verso 23, cada uno en su orden. Y dice, el Mashiach, o sea, Yeshua, primero. Las primicias, ¿cierto? Luego los que son del Mashiach en su venida. Y por último, que no lo dice ahí el verso, son los de la última resurrección. ¿Cómo es este orden? Yo lo amplío un poco más. Habrán varias resurrecciones. Y está hablando ahí el verso 23 y dice que la primera será ¿qué? El Mashiach. Pero habla de la resurrección para vida eterna. ¿Ya? Porque usted podría decir, no, pero es que venga, antes de Yeshua resucitaron otros, ¿no? Resucitó el hijo de la viuda, ¿dónde estuvo quién? Elías. Resucitaron algunos personajes, el que cayó sobre la tumba de Eliseo y hubo resurrecciones. ¿Y esos por qué no son contados? Porque ellos tuvieron que morir otra vez. No resucitaron para vida eterna. ¿Por qué? Porque fueron hombres mortales que murieron también habiendo pecado. Nunca alcanzaron la resurrección que tuvo el hijo de la viuda, hermanos, en oración de Elías, resucitó en su mismo cuerpo, pero no en cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso. Él resucitó en el mismo cuerpo, ¿ya? No resucitó en un cuerpo incorruptible. Entonces tuvo que morir más adelante otra vez. Lo mismo los que hayan resucitado antes de Jesús. Pero el único, por eso dice, y habla del Mashiach. Cada uno en su orden. ¿Quiénes van a resucitar en su orden? Y habla el Mashiach, Yeshua primero. ¿Por qué? Porque ya pasó. Él resucitó en un cuerpo glorioso para vida eterna. ¿Listo? Cuando después dice las primicias, lo hemos hablado. Las primicias también ya resucitaron, ¿ya? Y las primicias son los 24 ancianos que están sentados allí delante del trono del Señor adorando. ¿Listo? ¿Aló? Ellos entraron a ese lugar. Entraron a ese lugar. Lo que no sabemos, escúcheme bien esto, no sabemos, y podría yo ya entonces ahí entrar y decirlo de mi parte, si estos 24 ancianos entraron en cuerpo glorioso o no. ¿Alguien me puede decir? Estoy diciendo que nadie ha nacido de nuevo, solamente Yeshua. Estos 24 ancianos subieron al trono. ¿Sí o no? No tenga miedo, si lo dice la Biblia. Sí, pero, wow, pero, Enoc, Elías, subieron también al cielo, sin haber sido transformados en cuerpos gloriosos. ¿Cierto? Sí. Por voluntad del Padre los quiso llevar por su santidad, por su vida, así. Pero están reservados todavía para ser transformados. Junto con los 24 ancianos. Porque la transformación, vamos a verlo cuando sucede. ¿Listo? Entonces, estamos hablando, el Mashiach primero, las primicias, estamos hablando de las resurrecciones, ¿cierto? Habrá varias resurrecciones, ya pasó la de Mashiach, la de Yeshua, ya resucitó, ya pasaron las primicias, que fueron los 24 ancianos, que resucitó cuando él muere, estando en el monte del Calvario, él muere ahí, en ese momento que él muere, se abren las ¿qué? Las tumbas, hay temblor, hay terremoto en ese momento.
sobre la tierra. Y se abren las tumbas, ¿cierto? Está preparándose para sacar las primicias de ahí del campo, ¿ya? Estaba listando las gavillas para subirlas y presentarlas y mecerlas arriba. Gavilla es un manojo de espigas de trigo o de cebada que el sacerdote luego mecía delante del Señor, presentándolas como ofrenda agradable, ¿ya? Y el Mashiach iba a presentar los 24 ancianos como parte de la cosecha, como ese manojo delante del Padre en el cielo, ¿cierto? Y luego entonces nos dice, ahí mismo, el Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach, o sea, luego los que son, ¿cierto? Del Señor, ¿en cuándo? En su venida. Entonces cuando el Señor venga, ¿ya? Van a resucitar otros. Entonces, mire, hasta ahí van, ¿qué? 3 resurrecciones. La del Mashiach, la de las primicias, los que son del Mashiach en su venida, en el rapto, ¿cierto? Cuando Él venga, van a resucitar, no todos. ¿Aló? No todos van a resucitar. Mucho cristiano, entre comillas, porque realmente nosotros no somos cristianos. Hechos capítulo 11, verso 26 es otra palabra añadida. Nosotros somos seguidores del Mashiach. Esa es la realidad. ¿Listo? La palabra cristianos la inventaron en Roma, católicamente, para generarse su iglesia católica. Entonces, somos seguidores del Mashiach, ¿ya? Seguidores del Señor, del Rey. Y en su venida, en esta venida que está por suceder, que está el Señor por regresar, entonces, a los que murieron creyendo en el Señor, pero no solo creyendo, sino haciendo su voluntad, los calificó como justos. Y esos son los que dice, los justos ¿qué? Heredarán el reino. Wow. Escuche bien. Muchos cristianos están pensando que su mamá, su papá, su tío, su abuelo, que solamente porque hicieron la oración de fe o se congregaron 10 veces o porque asistían a la iglesia y ya, piensan que en la venida de Yeshua todos se van a levantar. No todos. Y hay mucho pastor enseñando esto. Todos los muertos que creyeron en el Señor se levantan. No. No. ¿Por qué? Hay una gran diferencia. ¿Ya? Si tú mueres creyendo en el Señor, haciendo su voluntad, en toda la obediencia, fidelidad, y rendiste toda tu vida al servicio del Señor, calificas como justo. Diferente a si alguien recibe al Señor, pero nunca hizo obra por el Señor, ¿listo? No hizo total voluntad, no hizo realmente lo que el Señor deseaba en su vida y no le sirvió al Señor como quería, sino a medias. Y más vivió para su beneplácito, para su propia vida, que para el Señor. Pregunto, ¿es justo que los dos lleguen al mismo galardón? Hablemos de la persona que muere último momento, que recibe al Señor en agonía. Me ha tocado despachar a muchos en esa situación, enfermos en el último momento y reciben al Señor y se van, parten con el Señor, pero nunca le sirvieron al Señor. No tuvieron oportunidad en esta tierra de servirle, de rendir su vida al Señor. ¿Ya? Y quizás los llamó muchos años, pero fue a arrepentirse en el último momento. Entonces ellos murieron creyendo en el Señor, sí, pero no hicieron el mérito para ganarse, ¿qué? El ser levantados en la primera resurrección. Porque en la primera resurrección se va a levantar, es la esposa del Cordero. ¿Alguien me está entendiendo? Vuelvo a repetirlo, en la primera resurrección, en la tercera es cuando Él venga, Él viene por un pueblo santo, una nación adquirida por Él, que pagó precio por su sangre.
Y entonces esos que hicieron su voluntad y se entregaron totalmente su vida por Él, califican como esposa. Y levanta a su esposa y lleva a su esposa allá al cielo, la lleva para tener con ella el casamiento, las bodas del Cordero. Alguien me puede contradecir si quiere, saqué Biblia y me dice que no es así. ¿Listo? Entonces, bodas del Cordero. Wow. O sea, ¿que a quiénes va a llevar? A la esposa. ¿Listo? A la esposa. Y después de que pase la boda, ¿usted sabe quién va a servir las mesas? Buena pregunta. Se los dejo para que lo escudriñen. ¿Quiénes van a servir las mesas cuando estemos en el cielo? Si no van a resucitar todo, entonces ¿quién va a atender las mesas? Bueno, entonces el Cordero viene por su esposa y la lleva. Y después de los 7 días de la semana, porque es una semana que estaremos con él en una gran fiesta. ¿Cuántos desean la gran fiesta? Tremendo, esa semana. En esa semana que estamos en el cielo con él, en la boda con él, porque es una semana entera, entre comillas, es como si contar una semana terrenal allá, toda una semana estaremos en fiesta con él. Mientras estamos con fiesta con él, el miércoles predico entonces la otra parte. ¿Listo? Entra escatología, ¿qué va a pasar acá en la tierra mientras tanto? Un abrebocas. Entonces, mientras estamos nosotros allá con él, en el cielo, en las bodas, acá en la tierra será la semana más ardua de la gran tribulación. Ya nosotros no estamos. Nos toca parte de la gran tribulación, sí, mucha, para ser probados. Y lo dice Apocalipsis. ¿Listo? ¿Ya? Que nos va a probar. Nos va a probar. Entonces, cuando estemos allá, están acá en la gran tribulación, sufriendo lo último de la gran tribulación, y están prácticamente en el detonar de las bombas atómicas y todo lo que tiene que suceder acabando con esta tierra, ¿cierto? Y cuando regresemos, ya, la humanidad ha estado exterminada en el 99.9%. Solo quedarán unos muy poquiticos. ¿Listo? Muy poquiticos quedarán vivos. Al Señor le tocará hacer un gran milagro creativo y es regenerar la tierra, reconstruir las ruinas. ¿Listo? Para entonces empezar a gobernar con él en esta tierra 1000 años. Ese es el premio. Vamos a estar con él reinando durante 1000 años. Es el milenio. ¿Ya? Ese es el séptimo día. Ese séptimo día, esos 1000 años van a ser ese séptimo día. Y en ese séptimo día es donde vamos a ver qué, nuestro descanso. Porque el séptimo día es para descanso, es el Shabbat. ¿Ya? El hombre lleva sobre la tierra 6000 años, va a cumplir 6000. Lleva 6000 años sobre la tierra. ¿Listo? O sea que ya van los 6 días. Porque un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Entonces ya van 6000 años, o sea, 6 días. Y ya estamos entrando al séptimo día, o sea, ese séptimo día será el milenio con el Señor aquí en la tierra. Cuando bajemos de las bodas, vendremos acá para gobernar con Él a Israel, en Israel. ¿Listo? Y seremos ahí, ¿qué? Sacerdotes del Señor. Tendremos ese llamado para Él. ¿Estamos entendiendo? ¿Alguien está confundido o va bien? Ahora, esa es la tercera resurrección. Nosotros, cuando Él venga, ahorita que venga, ya los que estemos vivos por misericordia, entonces seremos no muertos, gozaremos de no ver la muerte. Si le pido al Señor si me quiere tener en pie y los que quieran estar en pie, que nos deje en pie
¿Qué pasará con nosotros? Nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 lo habla claramente. Seremos transformados en ese abrir y cerrar de ojos, este cuerpo a cuerpo como en el que resucitó Yeshua. ¿Ya? Entonces el que esté viejito de 70, 80 años, 90, 100 años, lo que tenga, en ese abrir y cerrar de ojos va a pasar a tener más o menos unos 25 años, más o menos, para la eternidad. ¿Ya? Y los que están en el cementerio, en los lugares donde hayan muerto, creyendo, haciendo la voluntad, se sacrificaron por el Señor, serán resucitados y transformados también en cuerpos gloriosos y unidos con nosotros iremos juntamente al encuentro con el Señor, como dicen las nubes, en los aires. Y nos iremos con Él a la boda. ¿Listo? Eso es lo que va a acontecer. ¿Ya? Tercera resurrección. Y la cuarta, digamos, la última resurrección, que no nos lo está diciendo en el verso 23, pero que existe, ¿ya? Es la del final, el fin, la última resurrección. Esa última resurrección es en el juicio final, que todos tendrán que resucitar para compadecer delante del gran trono. ¿Ya? Ahí, la cuarta resurrección. Entonces, los que no resucitaron antes, resucitarán ahí para ser juzgados. Ahí resucitarán los que creyeron en el Señor y subirán para ser juzgados para vida eterna, ¿cierto? Para ser pasados a la vida eterna, pero también aquellos que no hicieron la voluntad del Señor para ser condenados, ¿cierto? Pero antes de todo eso, hay una etapa intermedia. Al terminar el milenio, vendrá el ser Satanás suelto por un poco de tiempo más, ¿ya? Y ahí veremos esta semana que lo explique para que lo soltara el Señor, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasará? ¿Ya? Después de que el Señor suelte a Satanás un poco de tiempo. ¿Qué habrá pasado en esos 1000 años que estuvimos con él aquí gobernando en la tierra? O sea, todo eso es bueno que lo conozcamos. Entonces, Apocalipsis capítulo 20, estamos llegando al fin. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 6, Apocalipsis 20, verso 6, mira lo que dice. Dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de su Mashiach, de Yeshua, y reinarán juntamente con él, ¿estos qué? 1000 años. Ahí les estoy adelantando un poco. Está escrito, no lo estoy inventando, está en la palabra. Reinaremos juntamente con él. ¿Ya? Y dice, dichoso, bienaventurado el que es partícipe de la primera resurrección, de la segunda, ¿cierto? La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? La primera muerte es cuando alguien aquí murió en esta tierra y va a ser sepultado, ¿cierto? Entonces ahí unos murieron creyendo en el Señor, resucitarán para vida eterna luego, pero otros que no murieron en su pecado, están muertos. Esa es la primera muerte también para ellos. Listo. La segunda muerte de que habla es cuando sean todos resucitados y juzgados, los que sean lanzados al lago de fuego, esa es la segunda muerte. Y por eso dice, bienaventurados, dichosos. Sí, dichoso el santo que es partícipe de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre él. ¿Ya? Eso significa. En el verso 14 y 15 de ese mismo capítulo nos habla, la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego, ¿cierto? Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Tremendo. Ahora, yo quiero decirle que todo esto se cumple porque se cumple. Una demostración que quise traer para esto la vamos a ver en Éxodo capítulo 19,
de los primeros libros, ¿cierto? Éxodo capítulo 19, mira lo que dice ahí. 19, verso 5, dice: ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y ustedes serán para mí un reino, ¿y qué? Y sacerdotes, y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Esto le está ordenando Elohim, nuestro amado, y Jehová el Padre, le está ordenando a Moshe, a Moisés, decirle al pueblo de Israel. Y entre eso la promesa de que serán para mí un reino de qué? Sacerdotes y un pueblo santo. ¿Ya? Sacerdotes y un pueblo santo. Eso lo dice en Éxodo. Y si vamos hasta Apocalipsis 1, Apocalipsis de nuevo, Apocalipsis capítulo 1, en el verso 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz y shalom sean a ustedes de parte del que es y que era y que ha de venir. Usted sabe que estas palabras, ¿sí? Del que era, sí, del que es, era y ha de venir, son las letras del tetragramatón del Señor, del nombre del Señor. Luego vemos eso también. Entonces está diciendo de parte del que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, porque delante del trono está ¿qué? La menorá, con los 7 brazos, ¿sí? Delante de su trono. Verso 5. Y de parte de Yeshua, el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestros pecados. ¿Ya? Verso 6. Y nos ha hecho un reino, ¿qué? Sacerdotal para su Elohim, para su Elohim, el Padre, a quien sea la gloria, el dominio por siempre y para siempre. Entonces, en Éxodo estaba prometiendo que nos haría reyes, ¿y qué? Y sacerdotes. Y en Apocalipsis está diciendo que lo ha hecho. Verso 6. Y nos ha hecho, ya no es que hará, y nos ha hecho ¿qué? Un reino sacerdotal para su Elohim, el Padre, a quien sea la gloria, el dominio, por siempre y para siempre. Así es. Concluyo este mensaje, mis amados. Entonces, ¿cuándo naceremos de nuevo? Yo creo que ya entendimos. Que el día en que seamos resucitados para siempre. Para siempre. Por eso el diablo está trabajando para que cada día la humanidad peque más. Por eso cada día él está aumentando la maldad. Como dice en Mateo 24, la maldad aumentará demasiado. ¿Cierto? Aumenta y todos los días está aumentando la maldad. El pecado que hay ahora, nada comparado con el pecado que hubo cuando Noé, por lo que el Señor juzgó la tierra con el diluvio. El pecado de ahora, sexual, nada comparado con lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que aprobaron una ley en Canadá y es la zoofilia. Ya aprobaron la ley en Canadá de tener relaciones con animales. Eso no lo había en Sodoma. Transgéneros. El cambio de las partes, eso no lo había. Cirugías de esas no había. Entonces, ¿cómo se sentirá el Señor hoy? Si por menos destruyó y trajo un diluvio, si por menos hizo caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué le espera a esta generación? Lo dejo para que pensemos en qué bando queremos estar cuando venga lo que venga.
Por eso Él nos está llamando. Andábamos en pecado, andábamos perdidos, andábamos en borracheras, andábamos en lujuria, en lascivia, en concupiscencia, desenfrenados sexualmente, andábamos en robo, en mentira, en envidia, en odio, en una cantidad de cosas andábamos perdidos. Yo no sé usted, pero yo le doy tantas gracias por haberme rescatado, que me rescató y pude empezar a enderezar, o sea, enderezar no, los que estaban pequeños, a instruir más bien a mis hijos. Y como dice la Escritura, levantarás a tus hijos, ¿ya? Los instruirás con mi palabra, dice el Señor. Y aun cuando estén viejos, no se apartarán de Él. Y gracias a Él que nos trajo. Y creamos que nuestros hijos no se apartarán del Señor. Pase lo que pase, nuestros hijos le servirán al Señor. Póngale sello. Tuya es la gloria, Señor. Gracias.